Bueno, el trabajo práctico va a consistir en una planilla Excel donde cada uno va a tener un set de 100 muestras de análisis químicos donde están proyectadas en un TAS y en un diagrama sílice versus potasio. Con estas muestras ya están recalculadas a 100%, así que no necesitan hacer eso, pero van a proceder a ir clasificando las muestras una a una y para lo cual, para poder aprender a utilizar esta planilla, yo les he preparado una pequeña planilla donde vamos a ir practicando un poco estas cosas. Bien, yo les he preparado esta planilla Excel con algunos ejemplos que vamos a ejercitar brevemente, así se familiarizan y pueden empezar a trabajar con la parte práctica. Fíjense, tenemos tres muestras. Estas tres primeras muestras son estas tres muestras de acá, caen en el campo de los basaltos. Entonces la primera cosa que tengo que hacer yo es fijarme si hay algún conflicto dentro del campo de los basaltos que deba tener en cuenta. Fíjense que dentro del campo de los basaltos yo puedo tener una comatita, si tiene más de 18% de magnesio, o puedo tener una picrita si tengo más de un 12% de magnesio. Entonces, en este caso, fíjense que en magnesio, en la primera muestra tengo 5,90, 15,19 y 22. Es decir, esta roca claramente, la primera, sí cae dentro del campo de los basaltos. Pero la segunda tiene más de 13% y menos de 18%. Entonces, es una picrita. Y la otra muestra, evidentemente, tiene más de 18% de magnesio, por lo cual es una comatita. A su vez, entonces tengo que fijarme si hay alguna otra indicación para seguir con la clasificación de estas muestras. En el caso de las comatitas, me tengo que fijar en el contenido de titanio, si es mayor o menor a 1%, siendo una memequita o una comatita senso estricto. Y en el caso de las picritas, no tengo ninguna otra indicación especial, salvo en las picritas si tienen textura Spinifex. En ese caso, si tiene textura Spinifex, sería un basalto comatítico, para lo cual necesito el microscopio, cosa que no tenemos. Así que vamos a parar ahí nomás. Bien, entonces, sigo con mi clasificación. Perdón, no, ya. Pero por otro lado, los basaltos, para el basalto, yo tengo que definir, tengo el campo de los basaltos, tengo que definir si es alcalino o subalcalino. Y en el caso de un basalto que tenga más de 48% de sílice, puedo decir si es potasio bajo, potasio medio o potasio alto. Entonces, nos vamos a fijar si el contenido de potasio, siempre y cuando tenga más de 48% de sílice, y si es alcalino o subalcalino el basalto. Así que volvemos. Entonces, mi basalto tiene
50% de sílice, tiene más del 48%, y es de contenido de potasio bajo, entonces es un basalto potasio bajo, potasio bajo, y ahora nos vamos a fijar si es alcalino o subalcalino. Para eso copiamos, como veníamos haciendo, copiamos los valores, me voy a una norma CIPW, pego los valores ahí, y este basalto no tiene nefelina normativa, hasta llega a tener cuarzo, tiene hipersteno y cuarzo normativo, pero lo fundamental es ver si tiene o no tiene nefelina. No tiene nefelina, entonces es un basalto subalcalino. Entonces voy ahí y subalcalino. En el caso de las comatitas, había que fijarse en el contenido de magnesio. Esta tiene 0,54, es decir, tiene menos de un 1%, por lo tanto es una comatita. La picrita, como no tenemos microscopio, no podemos decir si es un basalto picrítico o no. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 3 muestras clasificadas ya. Vamos al otro grupo. Este grupo de 57% de sílice, que corresponde a estas muestras, caen dentro del campo andesítico. Entonces lo primero que hago es ir y fijarme dentro del campo andesítico, pero también me fijo si hay algún conflicto dentro del campo andesítico. Fíjense que para ese campo también están las boninitas. Las boninitas son rocas de composición andesítica, pero que tienen más de 8% de magnesio. Entonces, tengo que verificar, a ver si estas rocas son, aquí marco el magnesio, y esta andesita tiene 3,4%, es una andesita normal. En cambio, esta tiene 11% y ergo pasó el 8%, es una boninita. Dentro de las rocas andesíticas, ahora tenemos que ver si tienen alguna otra subtitulado que para su nombre, y vemos que estas rocas pueden ser subdivididas en potasio bajo, medio y alto. Entonces vamos de nuevo y vemos que caen en el campo de potasio bajo. Entonces es una andesita, potasio bajo. Entonces ya tengo nombradas estas rocas. Aquí tengo 4 muestras que corresponden a este campo. Son traquiandesitas basálticas. Entonces voy al póster de clasificación y estoy en este grupo de rocas. No tengo ningún tipo de conflicto, salvo que para las traquiandesitas, traquibasalto, traquiandesita basáltica y traquiandesita, lo importante es determinar la relación sodio-potasio. Fíjense que para las andesitas, acá, yo no determino la relación sodio-potasio, simplemente determino si es potasio bajo, medio o alto. Pero para este otro campo, lo importante es determinar no si tiene mucho o poco potasio, sino cómo es esa relación entre el sodio y el potasio. Entonces, si el potasio es mayor
a sodio menos 2, es una jaboita, mujerita y benmarita. Si el potasio es menor a sodio menos 2, es un tralquibasalto potásico, yoyonita, latita. ¿Sí? Entonces, voy a mi tabla. Y lo que puedo hacer acá es fijarme, a ver, esto puedo hacerlo igual a sodio, a potasio, mejor dicho, menos sodio menos 2. Acuérdense que aquí tengo que ponerle paréntesis para que me lo resuelva en forma adecuada. Entonces, hecho eso, esta tengo un valor menos 0,37. Quiere decir que tiene, hicimos potasio menos sodio menos 2. Es decir, que tiene más sodio todavía que el potasio, porque me dio un número negativo. Veamos. Pegamos. Y ahora tenemos todos los valores. Entonces dijimos que eran traquiandesitas basálticas. Las cuatro son traquiandesitas basálticas. Pero esta es tiene más sodio que potasio, entonces es una mujerita. Esta tiene más potasio que sodio, entonces es una yoyonita. Y esta tiene más sodio que potasio, también mujerita. Y esta tiene más potasio que sodio, una yoyonita. Bien, entonces vamos ahora ahora tenemos que ver que el instructivo que nos dice, ya definimos cuáles son mujeritas y yoyonitas, ahora tenemos que ver si son alcalinas o subalcalinas. Entonces, volvemos a la tabla. Y ahora tenemos que hacer una por una. Copiamos. Vamos a la norma 6PW. Pegamos. Esta no tiene nefelina normativa. Esta es subalcalina. Y esta otra, a ver, esta yoyonita, vamos a la norma 6PW, pegamos, tampoco tiene nefelina normativa, es subalcalina. Vamos a la siguiente. Copiamos. Vamos a la norma. Pegamos. Esta ya tiene nefelina normativa. Esta es alcalina, ¿no? Bien. Entonces ponemos alcalina.
Venimos acá, copiamos esta yoyonita, copiamos, vamos a la norma, pegamos, esta es alcalina, pues tiene nefelina normativa. Bien. Alcalina. Bien, y ya tenemos clasificadas estas 4 rocas. Ven que el mecanismo es sencillo, son 100 muestras. Al principio uno dice 100 muestras, pero realmente si uno lo hace con paciencia y siguiendo las reglas que están pautadas en el póster, no hay ningún problema. Aquí tengo otro grupito de 3 muestras. He agrupado unas riolitas, estas 3 riolitas he agrupado, y en el campo de las riolitas no hay conflicto, no veo ningún conflicto en el campo de las riolitas, y lo que me dice que lo que sí tengo que averiguar es si es normal o peralcalina, es decir, que tiene exceso de álcalis respecto de alúmina. Y si en el caso de ser peralcalina, si es comendítica o pantelerítica, que esa es la relación entre el aluminio y el hierro. Para saber si es peralcalina utilizo valores molares. En cambio, para ver si es comendítica o pantelerítica, uso en porcentajes en peso. Aquí está aclarado. También después vamos a ver cuáles son normativos en algunas. Bien, entonces, bien, para saber si es peralcalina o no, lo que tengo que hacer es poner esta ecuación, que la tienen acá. Yo ya la he hecho acá, la tienen ahí realizada. Entonces, en este caso mayor a 1, es una roca peralcalina. La copio, la pego. En este caso, esta es una riolita, las 3 son riolitas, como riolita. Estas 3 son riolitas. Esta es peralcalina. Esta es normal. Esta es peralcalina. Y ahora, ¿qué me queda ver? Ahora me queda ver si son comendíticas o panteleríticas. Bueno, para saber entonces si es pantelerítica o comendítica, aquí en azul les he hecho la ecuación. Es aluminio menos hierro total por 1,33 más 4,4. Aquí está el hierro total. Bueno, también puse, está mal escrito esto, pero es fácil de entender. Esto lo escribí acá. Aquí tienen la ecuación desarrollada. Entonces, de estas 3 muestras, vemos que esta riolita peralcalina es menor a 1 y esta es mayor. ¿Y qué habíamos visto nosotros? ¿Qué decía? Entonces, si el aluminio
es mayor a 1,33 de hierro total, entonces la roca es una comendita, y si es menor, la roca es una pantelerítica. Entonces volvemos y aquí tenemos que esta roca, el aluminio acá es mayor, es comendítica, y aquí es menor, es pantelerítica. Bien, ¿qué otro grupo tenemos acá? Tenemos este grupo de muestras donde estas muestras corresponden a este grupito de acá de muestras. No, perdón, a este grupo es 45 y 46% de sílice, estamos acá. Es este grupo de muestras. Entonces, en este grupo de muestras, lo que nosotros tenemos, estamos en las rocas foidíticas, en el campo U, perdón, que es el campo de las basanitas. En las basanitas yo voy a contemplar el contenido de olivina normativa. Si tiene más del 10% de olivina normativa, es una basanita. Si tiene menos del 10% de olivina normativa, es una tefrita. Entonces vuelvo acá, vuelvo a mi planilla, y aquí son foiditas, entonces estas. Y ahora tengo que determinar el contenido de olivina normativa. Voy a copio la composición, voy a la norma CIPW, la pego. Entonces esta roca tiene más del 20% de olivina normativa. ¿Sí? Y la otra muestra, aquí tenemos más del 20%, y aquí tengo, vamos a ver cuando tenga la segunda, pego, tengo un 9,30% de olivina. Entonces, habíamos dicho que es una basanita si tiene más del 10%, y una tefrita si tiene menos del 10%. Así que volvemos a la tabla. Y la que tiene menos del 10% es una tefrita. Y esta, habíamos dicho, que entonces sería una basanita. Bien. Bueno, ahora me queda este último grupo de 3 muestras, que sí son estas muestras que son las verdaderas foiditas. Yo ahora le saqué foidita acá porque en realidad no se debe denominar como foidita estas rocas, sino que las que son foiditas son las que caen dentro de este campo. Entonces, ahora tenemos estas 3 muestras. Cuando vamos a la planilla del TAS, cuando tenemos el campo de las foiditas,
tenemos que verificar la presencia de melilitas. Si la roca no contiene calcilita, pero tiene silicato dicálcico o larnita, que es un silicato cálcico subsaturado en sílice, normativo que es mayor a 10% y el sodio menor que el potasio, la roca es una melilita con olivina modal menor a 10 o una melilita olivínica cuando la olivina modal es mayor a 10. Después contempla el contenido de potasio versus sodio para ver si es potásica. Y por último, si la larnita normativa es menor al 10%, la roca es una nefelinita con melilita o una leucitita con melilita de acuerdo a la naturaleza del feldespatoide predominante. Bien, entonces tenemos para estas tres las rocas del campo F, tenemos estos 3 puntos que tener en cuenta. Así que lo que hacemos es, tenemos que ir a la norma CIPW, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy bastante. Copio, voy a la norma, pego. Bien, entonces en esta roca tengo nefelina 1953, leucita menor que la olivina, que la nefelina, perdón, olivina 21 y larnita 9,71. La larnita es menor al 10%. Aquí, entonces habíamos dicho que las rocas con menor al 10%, si la larnita normativa está en menor del 10%, entonces la roca es una nefelinita con melilita o una leucitita con melilita de acuerdo a la naturaleza del feldespatoide predominante. En esta predomina la nefelina sobre la leucita. Entonces sería una nefelinita con melilita, el nombre de esta roca. Entonces esta roca es una nefelinita con melilita. Vamos a ver esta roca, copio el análisis, me voy a la norma, pego, esta roca, fíjense que no tiene larnita, pero tiene mucha leucita, predomina sobre la nefelina. Entonces esta roca va a ser una leucitita y no tiene larnita, es decir, que no tiene melilita. Simplemente esta roca es una leucitita. Vamos a la última. Copio. Voy a la norma CIPW. Pego. Esta roca tiene nefelina, leucita menor que la nefelina. Tiene larnita un 10,22 y olivina. Entonces, esta es, al tener larnita más del 10%, es
una melilita, y al tener olivina arriba del 10%, fijémonos, dijimos entonces, si la arnita normativa mayor a 10%, predomina el sodio sobre el potasio, la roca sea una melilita, y si tiene con menor del 10% de olivina normativa. Ahora, si tiene más del 10% de olivina modal, la roca es una melilita olivínica, y es nuestro caso. Entonces vamos allá de nuevo, y esta roca entonces es una melilita olivínica. Bien, más o menos ahora tenemos una visión más o menos de cómo se lleva a la práctica en forma bastante rápida. Una vez que uno se acostumbra a trabajar con la norma CIPW y a cortar y pegar, el tema es bastante sencillo. Bueno, los dejo a ustedes ahora para que comiencen a trabajar.